Bosco levanta las manos y en ellas sostiene al Señor. Buenos días, estudiantes del 10º año. Nos volvemos a encontrar una clase más de estudios sociales. Eso cabe recalcar también que tiene consecuencia y mucha relación en la clase anterior. Y esto va a llevar a desarrollar más nuestra clase. Y ustedes se van a preguntar con los demás cursos que las preguntas. El profesor, tantas cosas pone en la pizarra. Sí, es el conocimiento que vamos a adquirir ahora en adelante aquí en ese proceso según los esquemas que se van a realizar. Pero antes vamos a agradecerle a Dios por ese momento que nos da, esa alegría, esa gracia de cada uno de nosotros que nos va brindando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra Madre la Virgen María, que sigue intercediendo por cada uno de nosotros, con esa gracia santificante que nos bendiga en nuestro trabajo, en nuestro momento de estudio también. Amén. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase. Y el tema de hoy son los conflictos en la Guerra Fría. Pero esto de la Guerra Fría sabemos que viene después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto suscita también por la historia. ¿Y cuáles son los conflictos más sonados de la historia que vamos a realizar también? Y vamos a completar este cuadrito, esta línea de tiempo. Alguien dice, ¿matemática vamos a ver? No, es una línea de tiempo que también, bueno, obviamente se relaciona todo con la ciencia aquí y vamos a seguir avanzando. Entonces esta línea de tiempo nos va a dar a conocer cuál fue esa cronología de conflictos que pasaron varios países, sobre todo. Entonces vamos a marcar aquí como primer punto sobre que el conflicto de la Guerra Fría se da después de la Segunda Guerra Mundial. Perdón que me cruce. Después de la Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial. ¿Se dieron cuenta de algo, no? Que empecé escribiendo con rojo para resaltar. Y eso indica de que podemos ver el punto desde donde arranca, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para utilizar otro color, entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, los más sonados esos conflictos, por decirlo así, que se dieron a conocer allí, fue Alemania, Corea, sobre la guerra de Vietnam, en fin. Vamos a detallar algunos. El de Alemania, que fue el más sonado también, sobre todo la gran desconfianza a partir de la unión de Estados Unidos y que la parte de la Unión Soviética también, esa gran desconfianza que tuvo después, la guerra de Corea. Entonces eso también genera mucho conflicto. Otro punto también, la crisis de los misiles, la crisis de los misiles. Por nombrar así, son unos puntos así muy claros en los cuales podemos desarrollar estos temas. Y la guerra de Vietnam, sobre todo. La guerra de Vietnam. Entonces vamos a realizar esta parte que encierra esta cronología. Y esto es lo que vamos a armar a continuación. ¿Cómo lo vamos a armar esta cronología según los tiempos? Ustedes van a seguir la secuencia de su libro, esas fechas sobre todo. Vamos a marcar una fecha, 1948. Aquí, 1948. Vayan marcando en sus apuntes, en sus cuadernos, 1948. Otra fecha para la línea del tiempo es 1956. 1956, ¿qué pasó ahí? Profesor, ¿pero qué pasó ahí en esos tiempos? Ya vamos a explicar, tranquilo. Vamos a la siguiente fecha, después de 1956, 1964. 1964. Otra de las fechas, 1967. 1967. No olvidar los puntos de los miles. Después de 1967
1973. Profesor, ¿tanta fecha? Sí, toda esta fecha, perdón, existieron varios conflictos, recalcando, después de esa Segunda Guerra Mundial, después, que ocasionaron incluso también guerras internas de los mismos, pero recalcar Estados Unidos y la Unión Soviética, en fin, no hubo un enfrentamiento, sino un enfrentamiento muy más diplomático, por decirlo así. Continuamos, 1973, 1979. Marca por favor en su cuaderno. 1979. Otra fecha para línea del tiempo, 1982. 1982. Otra fecha, 1987. 1987. Y la última fecha, vamos a poner ahí 2000. Y usted va a decir, pero también esa fecha marcó algo importante. ¿Qué países intervinieron? O más aún, ¿cuál es la historia o legado que nos deja a nosotros para abundar más estos temas? Entonces, en esta cronología del tiempo, del conflicto, y está bien lo que estoy diciendo, la línea del tiempo va marcando su tiempo, su consecuencia, y sobre todo lo que pasó a partir de esa Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a recalcar algo muy importante. En 1948 fue la guerra, si usted me ayuda desde su libro, bien, correcto, la guerra árabe-israelí. Marcamos por aquí, lo pueden poner acostado, la guerra árabe israelí. Bien, sigamos analizando. Pero ¿qué pasó exactamente allí en esa guerra? Recuerda que no estaban de acuerdo sobre asuntos económicos, asuntos políticos, y sobre todo abarcar aquí la desconfianza y el control que tenía con varios países. Acá va a ser el fuerte de todo, de estos dos. ¿Quiénes eran los países más aliados de Estados Unidos y qué países fueron aliados de la Unión Soviética? Continuamos acá ahora. 1956. Allí en cambio hubo un conflicto entre Francia e Inglaterra. Marcamos aquí también Francia e Inglaterra. Francia e Inglaterra. Todo se debe por el canal de Suez. Y usted me dice, ¿dónde está ubicado el canal de Suez? Que da como tema de investigación. Entonces, esto está ahí de investigar, de hurgar, ver información. Yo decía en otro curso les decía, no tan solo quedarme en lo que yo estoy dando, lo que el maestro me da, sino en lo que voy desarrollando poco a poco. Y eso va a alimentar mi conocimiento, mi aprendizaje y a nivel cultural también. En 1964 también marca la liberación de Palestina. La liberación de Palestina. Entonces, la última fecha, ya para finalizar, en esta parte, para continuar acá, 1967. En esa fecha, en 1967, hay una guerra de 6 días. Una guerra de 6 días. ¿Por qué 6 días, profesor? Vamos a ver cuáles fueron las circunstancias del desarrollo de esas 6 días de guerra. Si vemos en el contorno del libro, es de mucho
interés la lectura para desarrollar este conocimiento. Vamos a leer un poquito ahí en esa fecha, 1967. Haga la lectura unos minutitos y continuamos. ¿Sabes la tensión que hay en tu casa cuando suspendes? Pues bien, lo que sucedió durante la Guerra Fría fue parecido, pero con bombas nucleares de por medio. Después de la Segunda Guerra Mundial y tras haber luchado contra un enemigo común, Estados Unidos y la Unión Soviética se enzarzaron en sus propias disputas. En 1947, Europa y el mundo quedó dividido en dos bloques: el capitalismo estadounidense contra el comunismo soviético. La parte del este pertenecía a la URSS. Las nuevas democracias populares estaban regidas por el poder comunista de Stalin. En la parte occidental se instalaron las democracias liberales. El camino hacia esta guerra ideológica comenzó con el Plan Marshall, un plan económico en el que Estados Unidos prestaba recursos a Europa para que se recuperara de la Segunda Guerra Mundial y pudieran combatir al enemigo comunista. En respuesta a este movimiento, los soviéticos crearon el Comecon, un consejo para integrar económicamente a todos los regímenes comunistas. Posteriormente, Estados Unidos fundó la OTAN, como una alianza militar para apoyarse ante un posible ataque de las tropas soviéticas. Los comunistas no tardaron en hacer una alianza similar llamada el Pacto de Varsovia. La principal característica de esta guerra es que no combatieron directamente, sino que participaron en guerras localizadas en otros países. Vietnam, Afganistán y Corea fueron los campos de batalla. Las potencias utilizaron los intereses de estas regiones para situarse en un bando u otro. La guerra de Corea comenzó el 25 de junio de 1950, cuando Corea del Norte invadió por sorpresa Seúl, capital surcoreana. Estados Unidos y el Reino Unido apoyaban a Corea del Sur, mientras que China y la Unión Soviética eran aliadas de Corea del Norte. El 27 de julio de 1953, Corea del Norte se retiró tras una brutal batalla. En 1959 le llegó el turno a Vietnam. Estados Unidos salió con el sur del país. Los del norte estaban dirigidos por Ho Chi Minh. La superioridad armamentística estadounidense hizo de esta guerra una auténtica masacre. Finalmente, Estados Unidos se tuvo que retirar de Vietnam el 30 de abril de 1975. Cuba fue otro escenario protagonista por la crisis de los misiles en 1962. La Unión Soviética colocó misiles en Cuba para lanzarlos sobre Estados Unidos. El país norteamericano hizo un bloqueo naval sobre Cuba. La Tercera Guerra Mundial estuvo muy cerca. Durante todos los años de conflicto, ambos bandos se iniciaron en la carrera armamentística con máquinas de destrucción masiva. Todo esto iba unido a la carrera espacial de finales de los 50. Rusia lanzó el satélite Sputnik 2 al espacio con la perra laica a bordo, pero no sobrevivió. Después, el Vostok 1 fue al espacio y volvió con el primer hombre a bordo. A su vez, en 1969, el Apolo 11, tripulado por Neil Armstrong y Edwin Aldrin, llegó a la Luna, dando por concluida la carrera. A finales de los 80, la falta de democracia en la Unión Soviética y el atraso económico provocó la crisis del socialismo. Así, el 9 de noviembre de 1989 caía el poder de la URSS en Alemania, con el derribo del muro de Berlín. Este había dividido la capital durante casi 30 años. Finalmente, las dos Alemanias se unificaron en octubre de 1990. Desde ese momento, las negociaciones de Ronald Reagan y Gorbachev pusieron fin a la Guerra Fría después de 42 años de absoluta tensión. Aunque ambos países no llegaron a enfrentarse directamente, la Guerra Fría dejó más de 30 millones de muertos. Gorbachev fue desintegrando el socialismo en Rusia y en sus países aliados. La URSS se diluyó en 1991 y el capitalismo poco a poco se fue implantando en casi todo el mundo. Esperamos que te haya sido útil este resumen muy resumido. Mucha suerte con los exámenes. Comenta otros acontecimientos históricos de los que te gustaría que hiciéramos un Draw My Life. Hasta el próximo vídeo. Bien, continuamos entonces, después del corte que hicimos aquí en 1967, quedamos, ¿verdad? Para entrar en 1973. Aquí el conflicto más bien fue una guerra de Yom Kippur. Insisto, solamente son cronologías breves que estoy poniendo aquí, para luego con la investigación del análisis de las actividades ir abarcando solo temas concretos que son un breve resumen de cada uno de estos puntos de los que vamos a indicar. Esto es lo que quiero enfocar más, estos dos puntos de acá. Entonces, 1979, la paz entre Egipto e Israel. Recuerda que se la conoce más como la Guerra Santa, por los territorios, por la parte de turismo, es lo que realmente sus territorios, más lo que reclaman y tenían ese conflicto. Pero llegó una paz, donde todo queda salomónicamente, todos en acuerdo. Hasta la fecha, lo que hemos visto en algunos documentales. En cambio, en 1982, Israel, siendo mismo Israel, invade el Líbano también.
Entonces ahí surge ya la parte de 1987, donde hay un levantamiento por sí mismo de este país, como primer levantamiento de defender su país, defender su territorio. Y eso ya en el 2000 es la resistencia de esos pueblos, y a veces de querer invadir, y sobre todo cuando en Europa, Asia, y Asia quería desarrollarse, de hacerse un solo continente. Pero recuerde que a partir de estos años, de Estados Unidos y la Unión Soviética, que inicia en el año 1945. Lo marcamos aquí, 1945. Pero hay otra fecha que dice que inicia en 1941. Recién empiezan esas relaciones, más bien ese conflicto. Pero cuando se da exactamente es en el año 1945 a 1991. ¿Cuántos años ha pasado? Entonces, aproximadamente casi 30 años. Y eso es lo que conlleva el desarrollo de uno de estos países. Entonces, ¿qué quería Estados Unidos? La libertad. ¿Sí? La libertad. ¿Qué más quería Estados Unidos? Una democracia. Una democracia de la cual muchos países viven su propia democracia estable, que puede gobernar correctamente y organizar sus pueblos. La OTAN, que fue el apoyo general de Estados Unidos, donde se crea esa organización. Y sobre todo un plan Marshall. Un plan Marshall, donde las leyes comienzan a organizarse y establecer varios tratados, sobre todo quienes se aliaron con Estados Unidos. Entonces, pasamos ahora en la Unión Soviética. ¿Qué quería en cambio? La Unión Soviética, una patria sólida. ¿Qué más quería la Unión Soviética? Una justicia social. Una justicia social. Una ley para todos. Pero recuerden que a veces las leyes que establecen cada país, dependiendo de su jurisdicción, ellos crean sus propias leyes. No es lo mismo lo que a la edad de 18 años en tal país puedes ya ejercer. Mientras que tienes 18 años en tal país, no eres todavía ciudadano ya mayor de edad. Por ejemplo, en algunos países a los 21 años ya puedes ser mayor de edad. En cambio, en nuestro país, a partir de los 18 años. No es que voy a cumplir, ese día cumplo 18 y ya soy. No, al día siguiente recién ya eres mayor de edad. No en el momento que cumples los 18, sino al día siguiente, que pase ese día. Otro de los puntos que la Unión Soviética quería en ese entonces, es realizar un pacto. Bueno, se realizó ese pacto, pero un pacto en Varsovia. Donde se aliaron, donde se anexaron varios países. Y vamos a ver cuáles son esos países que se anexaron a la Unión Soviética, donde hubo un mayor apoyo en la parte económica, en la parte política y en la parte también social de organizar a sus pueblos. Entonces, y sobre todo quien armaba la parte económica era la Comecon. La Comecon es la parte orgánica de la economía de la Unión Soviética. La Comecon, sí. Comecon. En la parte de todo lo que es la parte administrativa, económica, se encargaba la Comecon. Mientras que en Estados Unidos tenía la OTAN, que organizaba esta estructura acompañado del plan Marshall. Insisto, estos dos países no hubo conflicto frente a frente, no hubo invasión, nada de eso, sino más bien un conflicto, como dije al iniciar este tema, fue un conflicto más diplomático. Por eso no hubo enfrentamiento aquí en estos dos países así frente a frente.
pero sí fue marcando tendencias cada uno de estos después de la Guerra Fría, de que cada uno después de esa Segunda Guerra Mundial. Entonces, inicia en 1945 y finaliza en 1991, siendo presidente Ronald Reagan y Gorbachev en la Unión Soviética, sí, Gorbachev. Entonces, voy a conectar un link, un video, sí, que tiene secuencia de lo que realmente pasa en esta cronología. Cada año, qué fue lo que pasó, y es lo que vamos a desarrollar a continuación. Bien, cualquier duda, sugerencia, me la hacen saber por interno, y asimismo bendiciones para todos. Muchas gracias.